Dios te bendiga. Gracias damos al Señor por darnos esta nueva oportunidad para reflexionar en su palabra, para ser bendecidos por el Espíritu Santo y recibir del Señor el gozo y la fortaleza para perseverar y seguir adelante. Quiero en esta hora compartir contigo una porción de la Escritura que está en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3, donde dice: Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, pagando su pasaje. Una porción de la Escritura muy interesante que nos habla de aquella comisión que Dios le entrega al profeta Jonás. Y quiero iniciar reflexionando en aquel gozo que nuestro corazón experimenta cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios. Es un gran privilegio escuchar al Señor y qué bueno es saber que Dios sigue hablando a sus hijos. El Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones y mediante su testimonio podemos conocer la voluntad del Señor. Y esa voluntad, ese testimonio, es percibido en nuestro interior y sin duda alguna es una razón para alegrarnos cuando el Señor nos habla, cuando Dios nos dirige, cuando recibimos en nuestro corazón ese testimonio del Espíritu Santo para avanzar en la voluntad del Señor. Y por lo general, cuando Dios nos comisiona un privilegio, experimentamos un gran gozo en nuestro corazón y nos dirigimos con toda la pasión del caso a hacer lo que Dios nos ha encomendado. Hacer la voluntad de Dios y cumplir con aquellos desafíos que Él nos delega generan en nuestro corazón gozo, paz y una gran satisfacción cuando cumplimos la voluntad de Dios. Pero también podemos encontrar el contraste de esta verdad. Puede ocurrir en otras ocasiones que nuestra respuesta es como la del profeta Jonás, es decir, huir. ¿Por qué a veces nuestra respuesta es huir al llamado de Dios? Por varias razones. Podemos considerar algunas, como por ejemplo, la palabra que oímos de Dios no es agradable para nuestros oídos. Porque la verdad, no todo lo que Dios nos dice nosotros lo recibimos de la mejor manera. Podemos también encontrarnos que a veces huimos de Dios porque el Señor lo que nos entrega no responde a nuestros anhelos o deseos. No está de acuerdo a nuestros propios planes. También puede ser que huyamos del propósito de Dios porque en el corazón propio pueden haber resentimientos y complejos que se convierten en obstáculos para ir hacia la voluntad del Señor. En otros casos, los obstáculos son los miedos que surgen a los resultados en ese caminar hacia la voluntad del Señor. Recordemos que los miedos atan el avance del Hijo de Dios. Otro argumento que puede aparecer para que la persona no avance en la voluntad del Señor son los fracasos del pasado, pues la persona puede concluir que el fracaso volverá a aparecer en su vida. Es muy interesante aquí destacar una frase que aparece en el versículo 3, cuando la Biblia dice que el profeta Jonás, buscando huir de Dios, pagó su pasaje hacia Tarsis, un lugar distante, muy lejano de donde Dios quería que el profeta fuera, es decir, muy distante de la ciudad de Nínive. Ese viaje a Tarsis era un viaje largo y por tanto costoso. Y esto nos recuerda el alto costo que tenemos que pagar cuando no hacemos la voluntad del Señor. Incluso hay quienes sufren pérdidas por estar a nuestro alrededor y como causa de nuestra desobediencia. Como nos enseña la Biblia que les ocurrió a los marineros que iban con Jonás. Ellos sufrieron los resultados de la desobediencia del profeta.
Como nos enseña la Biblia, el objetivo del profeta Jonás era irse lejos de la presencia de Jehová. Imagínate, él quería irse lejos de la presencia de Jehová. Estamos hablando de un profeta que conocía bien la teología hebrea. Sabía que una de las virtudes de Dios era su omnipresencia. Él sabía, teológicamente hablando, que Dios estaba en todo lugar. Sin embargo, el profeta creyó que podía huir de Dios. ¿Por qué estaba pensando de esa manera el profeta? Eso nos indica que sus propios sentimientos estaban cegando su discernimiento. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que lo mismo sigue pasando hoy día. Quiero decir, sabemos muchas cosas de Dios, pero nuestro ego y dureza de corazón pueden llegar a ser más fuertes, de manera que terminamos haciendo nuestra propia voluntad y al final experimentamos los tristes resultados. La palabra de Dios nos enseña a través del profeta Jonás que una vez Dios habla, nuestra respuesta debe ser obedecer al Señor. Dios va delante de nosotros y en el camino nos guardará, en el camino enviará su provisión y Él nos ayudará. Debemos tener presente siempre que nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, Él es glorificado, otros son salvados y nosotros somos bendecidos. Debemos recordar que Dios es el alfarero y que nosotros somos barro en sus manos. Por eso el Señor dijo a través del profeta Jeremías: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Entonces debemos recordar siempre esto: somos barro en las manos del alfarero divino. Él está formando en nosotros su carácter y Él quiere hacer de nosotros una vasija para la gloria de su nombre. No podemos pensar que podemos huir de Dios. Él todo lo sabe y Él está en todo lugar. Definitivamente lo mejor que podemos hacer es rendir nuestra voluntad al Señor. Siempre disponer nuestra vida para seguir su dirección. Aunque vengan muchos argumentos, muchos pensamientos a nuestra mente, aunque muchas personas puedan hablar, siempre debemos dar al consejo de Dios el primer lugar. Y esto será de multiplicidad de bendiciones para nuestra vida. Esto nos dará muchas bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Cuando obedecemos a Dios, su mano poderosa nos respaldará en todas las áreas. Dios es fiel, Dios es bueno y su mano poderosa siempre al final cumplirá su propósito en nosotros. Quizá a veces tomamos el mal camino, quizá a veces decidimos equivocarnos, pero Dios es bueno y en sus manos está la solución. Esto es, debemos volvernos al Señor y decirle: Dios, ayúdame a caminar contigo, ayúdame a hacer tu voluntad. Te invito para que oremos en este momento. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus misericordias y por todas tus bendiciones. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, porque tú eres el que sostiene nuestra vida. Tú eres el que nos guarda y nos protege. Hemos leído en este momento tu palabra, Señor, y ayúdanos a tener un corazón dispuesto para ti. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nuestro propio orgullo y de nuestra propia soberbia. Ayúdanos, por favor, a seguir tu consejo, a seguir tu palabra y tu dirección. Ayúdanos a estar siempre prestos y dispuestos para seguir tu buena voluntad. Ayúdanos, Dios mío, para no tomar malas decisiones ni para tomar el camino equivocado, sino para seguir el camino que tú nos muestras. Gracias por salvarnos del dolor, de la angustia y de toda tristeza, Señor. Gracias por librarnos del mal. Gracias por bendecir y cuidar nuestra familia, nuestro hogar. Gracias porque nuestro futuro está en tus manos y tú eres el que nos guarda y nos bendice. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.